Oye, Darío, lo que queremos hablar esta mañana tiene que ver disperso, con... perdón. Anda ahí Sí, ya disperso, está, sí, voy a pero concentrarme. vamos a enfocarte porque queremos hablar de este tsunami de indicaciones que, oye, que se ha dicho que eran 2.500, después eran 1.500 y tenemos también las declaraciones del diputado PPD Jaime Araya que las dio en tu programa a tu lado. Oye, Darío, sí, en realidad tú estás, pero bendito con la varita mágica. Jaime Araya, quien anunció que la oposición preparaba un tsunami de indicaciones para enfrentar el plan Quirós en declaraciones que generaron polémicas, fuertes críticas del gobierno, por supuesto, y del oficialismo, y hasta le ocasionaron sufrir amenazas también, incluso de muerte, hostigamiento. Tenemos el video, Darío, para que lo veamos, lo vean los turninos y las turninas y lo analicemos. El origen de todo. El Esto. origen, el aleteo de la mariposa. A ver... En la La Comisión de Comisión de Hacienda. Yo Hacienda. creo que ellos no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo, y yo creo que me voy a tirar con números. Yo creo que nos va a dar menos de 2.000 indicaciones. Y nosotros hemos ido trabajando, por lo menos hoy día, les podría dar reporte, que partimos con esto ayer, ya tenemos del orden de las 300 indicaciones que tienen que ver con los temas que le importan a la gente. ¿Quiénes somos Entonces, nosotros? Tú dices Buena nosotros. pregunta. En la bancada del PPD. El oficio. Yo creo que nosotros O sea, somos hablamos del de las bancadas pequeñas. Si nosotros estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1.000. Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana. Y más las indicaciones que los otros van a tener que hacer necesariamente para no quedarse afuera de esto. De hecho, la tercera decía que amenazábamos con inundar de indicaciones el proceso. No es una inundación, ya estamos en el tsunami. Lo O sea, vamos por a favor, poner en un humedal. arréglenlo. Por favor, arreglen eso. Un maremoto. 5.000 Entonces, mira, indicaciones ¿qué y todavía tema- quedaría para arreglar esta caga. Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser un Ay, me problema gusta. técnico y que va a ser inviable esto. Porque el efecto práctico de esto va a ser para el gobierno una cosa inmanejable. Imagínate lo que Puta máquina. significa negarte indicación por indicación. Si es inadmisible, el presidente le reclama la inadmisibilidad y tengo 3 minutos para fundamentar por qué es admisible, vótela. 2.000 veces. Y en esto tenemos claro lo que va a significar y hemos ido diseñando correcto. Todos vamos a colaborar para que el debate tenga ese nivel de complejidad. Después imagínate armar un comparado, llevar eso al Senado, después que el Tribunal Constitucional, si ellos no hablan bien y no fundamentan la inadmisibilidad o se saltan pasos reglamentarios, se vicia el proceso legislativo. Entonces imagínate que después de todo el martirio, el TC diga, mire, sea que esto está mal hecho, vuelva a legislar. Entonces, nosotros estamos jugando muy en serio, y cuando digo nosotros, estoy hablando del conjunto de la oposición. Aquí hay que preocuparse de lo importante, las indicaciones, el Excel, imprimirlas, ver si las vamos a mandar unas digitales, otras en papel, quién las firma, quiénes vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Y eso creo que es un esfuerzo de organización bien notable. Ahí estaban las declaraciones de Jaime Araya que, anunció este tsunami de indicaciones, más de 2.500, con el propósito de ralentizar el megaproyecto. Tú que estabas ahí, querido Darío, ¿qué te parecen las declaraciones del diputado desglosándolas entre que puede ser un exceso de retórica, se ha criticado que quizás fue mucho el anuncio, o en realidad es una buena estrategia? Hasta el momento hay más, creo que 1.300 se pusieron. ¿Qué te parecen las declaraciones y los coletazos que ha tenido esta declaración? Sí, mira, solo de atrás para adelante, porque me parece interesante, pese a que, digamos, esa estrategia, esas declaraciones quedaron ya un poquito en el pasado, básicamente porque ayer el gobierno, digamos, hizo su propia estrategia. Hoy día en la mañana, de hecho, en turno AM, conversaban con Danilo Herrera, lo pude escuchar un ratito, y él, de hecho, hacía un poco la aclaración de que en realidad hubo una estrategia del gobierno que tampoco es que ha sido tan exitosa, porque si bien logró con estas indicaciones sustitutivas bajar en el fondo esa cifra, pero no implica que no hayan más. Entonces, digo que hay una discusión muy técnica, que en el fondo es estrategia como por estrategia, ambas estrategias, o ambas tácticas en realidad, tanto el gobierno como lo que señalaba Jaime Araya, bastante espurias desde el punto de vista, digamos, de la discusión de fondo, eso para ser súper claro, va bien utilizando como el resquicio legal, ¿ya? Esto es como así como, no, es que entonces puedo hacer 3 cambios, no sé, como estar jugando un partido y entonces agarrar algún resquicio, ¿ya?
Eso es, ¿ya? Ujú. Así que, y por lo tanto, en el tsunami de alguna manera, que finalmente fue tsunami, parecía que no, pero sí llegaron indicaciones, pero el gobierno de menos intensidad. de menos intensidad. Porque dijo ahí justamente. 2.500 y fueron 1.300 Claro. las que alcanzaron a estar en el comparado, porque Claro. quedaron varios afuera. El CHOA informó olas de 2 metros y finalmente fueron de, qué sé yo, de 80 centímetros. Ya. Claro. Pero sí inundaron la playita. O sea, sí creció y la gente se tuvo que ir, para seguir la metáfora Del tsunami. del tsunami. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en el fondo ya en eso hay que mirar porque, y voy a nuevamente citar a mi amigo Danilo Herrera, que hoy día en la mañana decía, Copano le decía, bueno, entonces iremos viendo los próximos días, y Danilo le decía, no, si esto es minuto a minuto, porque por ejemplo hoy a las 3 de la tarde empieza a sesionar De la nuevo. Comisión de Hacienda, que se supone que debiera sesionar hasta las 12 de la noche, aproximadamente se calcula, para sacar adelante, tienen mayoría de sobra, pero tienen que ir todo lo rápido que puedan para despejar hoy día la Comisión de Hacienda. Entonces, digo que todavía hay que ir mirándolo esto efectivamente día a día, ojalá hora a hora, ¿ya? Pero, más allá del rendimiento, porque a mí lo que me parece interesante, por lo menos en general en mi rol de analista, incluso también cuando me involucro más en política, a mí me interesa mucho como los procesos, más que la cosa de repente chica o el resultado, es qué cosas activan. Y yo, un poco lo que conversamos hace unos minutos atrás cuando todavía estaba Nico, yo creo que efectivamente hay un mérito en lo que sucedió el jueves pasado en el Provócame, en lo que hizo Jaime, bastante secundado entusiastamente por Consuelo Veloso, que es diputada del Frente Amplio, es decir, otra, Ujú. y más silente, pero en el fondo también escuchando con atención Marco Barraza. Sí. Digamos, efectivamente de tres bancadas importantes, del PC, del Frente Amplio y todo. Él hace algo bien inusual, Jaime Araya. Se hace pocas veces y tiene alto riesgo y lo hacen pocas personas, que es contar, develar, descorrer la cortina y contarnos una cocina. Vamos a hacer esto, vamos a utilizar esta táctica. De hecho, no discusiones de fondo, sino que vamos a hacer esta táctica porque lo que queremos hacer es sufrir al gobierno, utiliza ese concepto. Y fíjate que yo en general creo que la política no puede ser un show, pero hay veces, y yo creo humildemente que esta es una de esas veces, en que descorrer el velo y mostrar lo que pasa en la cocina a la ciudadanía, en este caso sobre todo a los sectores más afines, a las bases, ni siquiera militantes, a la gente que se está informando cada día, que está súper molesto con esta mega reforma, que ve como el gobierno quiere, a punta de guiños del presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, ni siquiera dar la palabra. O sea, están en una locura de avanzar en una reforma que es gigantesca para agotarla así, en un par de semanas. Y eso tienen la legitimidad procedimental para hacerlo, pero a mí me parece que también la oposición tiene que oponerse a ello. Y en ese sentido, solo para cerrar, Pan, creo que lo que hace Jaime Araya sirve porque instala el tema de conversación. Y además, déjame decirlo, él se tiene que hacer cargo de sus palabras, sus acciones, pero yo sí concuerdo en que no hace nada terrible, porque tampoco es que, desveló la cosa, entonces no resultó. No, si hubieran llegado las mismas 1.300 sin haberlo anunciado, habría sido el gobierno igual, habría seguramente reaccionado con esta estrategia en contra, pero no habría marcado el hecho político de la oposición está viva. Yo creo que lo que sucedió el jueves pasado es que fue la primera señal, no digo que antes estuviera muerta, pero como que fue nítido que la oposición está viva y que juega un rol, y por eso ya no solo estamos hablando, como todas las semanas anteriores, de que el París y el PDG acordaban con el gobierno, se enojaban con el gobierno, acordaban con el gobierno, se enojaban con el gobierno. Y eso a mí me parece para la izquierda saludable. A mí lo que me pasa, esto lo comenté al día siguiente, de hecho, del Provócame, que tal vez no tiene tanto que ver con haber develado la estrategia como en sí mismo, que de hecho creo que uno de los primeros que lo agarró fue el senador Cruzcoque, que agarró el video Sí. y dijo, miren lo que están haciendo, Sí. quieren boicotear. De hecho, empieza a cimentarse que finalmente el tsunami es una estrategia de boicot. Ujú. ¿Cachai? Pero hay un momento, yo creo que tal vez lo que incomoda y lo que hace ver, porque de hecho ahora tenemos una encuesta en el chat, haber dicho tsunami indicaciones es 3 puntos. Un error, no es relevante, gran cuña o se agrandó simplemente. Y va ganando un error, 32%, pero muy cerquita, con 30% gran cuña. Sí. Está ahí, digamos. Pero a mí lo que me pasa con lo de Araya es que en un momento dice, y aquí el gobierno va a sufrir, lo va a pasar mal, esto lo va a poner en problemas. Y lo que vimos en realidad es que en verdad el gobierno no sufrió tanto, puso un plan anti-tsunami y digamos no se inundó más allá de la playa, ¿cachai? Como que puso un muro de contención
con esta fórmula anti-tsunami, tiene los votos, tú lo dijiste, para en el fondo aprobar esta reforma. Entonces da la sensación de que tú tienes un escenario en donde está el gobierno pasando máquina, pasando una planadora, sin mayor resistencia, y hay un diputado que dice, no, aquí los vamos a poner en problemas, y en verdad no hubo mucho de eso. Pero es que, a ver, esto es... A eso voy con Sí, que sí, se no, agrandó un poco. pero es que, a ver, si a veces tenés que agrandarte, pero no porque estés en realidad describiendo lo que va a suceder, sino porque tú le quieres decir a los tuyos, no le estás hablando al gobierno. Es una cuestión moral, y todo. Claro, pero es que efectivamente en política esto sí es relevante. O sea, a mí me parece que sí, los dirigentes políticos, en este caso de la izquierda, de la centroizquierda, me parece muy bueno que hagan cosas que activen a la base. Insisto, no a la base militante, a sus bases, porque además casi no existen. No, a la gente que son cientos de miles por de pronto, millones eventualmente, que están de verdad muy angustiados con el gobierno, que ven que puede ir avanzando a rompe y raja, que salvo, o sea, si no fuera de hecho por los errores propios del gobierno, de un elenco ministerial que da vergüenza ajena en muchos nombres propios, o sea, básicamente las crisis del gobierno han sido solas internas, o sea, se pelean entre ellos. Ujú. Son entre Poduje y Quirós, son entre el presidente de Republicanos y el segundo piso, etcétera. Y cuando aparecía alguien por fuera del gobierno, París y el PDG. Sí. En eso hemos estado 2 meses. Entonces, lo que hace Jaime Araya no es, o sea, no creo que no hay que evaluarlo. Uno puede evaluar lo que está muy mal hecho, pero yo no lo evaluaría por si eventualmente tuvo razón al describir que el gobierno va a sufrir. Claro. Porque me parece que un político cuando dice eso, tal como cuando yo como técnico de la selección chilena en el peor momento digo, estamos haciendo una táctica, vamos a ir a jugar a Brasil al Maracaná y los vamos a hacer sufrir. El mensaje no es para Brasil, no está haciendo una inscripción. El mensaje es interno, le está diciendo, bueno, si hacemos esto, podemos al menos complicarlo. Y yo creo que eso, vuelvo a las metáforas, creo que efectivamente es lo que sucedió. Y la discusión posterior que vamos a cumplir una semana, creo que lo demuestra. Porque el gobierno, por supuesto, no va a sufrir en el sentido que tiene los votos, pero pone, mira, fíjate que toda la discusión a la gente más alejada del gobierno, como gran solución, era el IVA a los medicamentos, quizás en qué condiciones, y el tema de los pañales, quizás en qué condiciones, de París y el PDG. Buena jugada, han jugado. Y la oposición fuera. La discusión era solamente si votar o no votar la idea de legislar, sabiendo que la van a perder igual. Entonces, esto mete discusión. ¿Por qué? Porque la reforma, seguramente con varios parchazos, de una u otra manera, parte de la reforma se va a aprobar. Tienen los votos y les sobran. Les sobran votos al gobierno para aprobarlo. Sí. Pero en política uno tiene que ir dejando una semillita instalada y declaraciones y acciones para decir cuando en 6 meses más, en 1 año más, en 2 años más, los efectos de esta reforma lo estén pagando sectores populares, capas medias, estudiantes, en fin, gente, usuario del sistema público, entonces uno tiene que decir, bueno, lo venimos diciendo y por eso, más allá de que quizás usted tenía críticas con el anterior gobierno o le parecía que la seguridad era una prioridad, seguridad que nunca más se supo en este país, bueno, entonces por eso digo lo que digo. Yo creo que en ese sentido, no solo lo de Jaime Araya, sino otros esfuerzos, me parece que tienen que ir en esa dirección. Hay un cuadro ahí que se arma también, que es interesante, que el gobierno no había sido una buena semana para el gobierno, la semana pasada. El Consejo Fiscal Autónomo, Fondo Monetario Internacional, Morgan Stanley, todos están criticando la reforma del gobierno. Se preveía que está ahí medio flaqueando, la encuesta tampoco le iba muy bien, logró, digamos, subsanar algo el fin de semana, pero en general no viene especialmente bien el gobierno con esta reforma. Críticas de todos lados, en general incluso de economistas de derecha, en fin. Y hubo 2 hechos, uno es el de Jaime Araya, y también lo que dijo Lautaro Carmona el fin de semana, que le permitieron al gobierno partir esta semana, este lunes, diciendo, bueno, el tema es, por un lado, la oposición nos quiere boicotear, hay una estrategia de boicot, y además el PC quiere salir a la calle y dejar la escoba. Entonces yo me acuerdo siempre cuando en La Cosa Nostra siempre levantaban de vez en cuando esa histórica frase de Napoleón que decía, no interrumpa a tu enemigo cuando se esté equivocando. ¿Fue un poco eso también? ¿O no lo ves tan así? Como que no. le dio un poquito de agüita al gobierno. Ojo, me esta parece, polémica. o sea, no solo respetable, sino que me parece, digamos, creo que es un debate en curso y por lo tanto eventualmente uno podría, probablemente con lo que vaya pasando en las próximas semanas y meses, uno puede decir, que siempre es fácil, pero también hay que hacerlo, decir, no, mira, en realidad, en ese minuto efectivamente eso fue un error. Con los elementos que tengo hoy, 13 de mayo,
en que se está hoy empezando a discutir, a votar ya en la Comisión de Claro. Hacienda, yo creo que no. Yo creo que efectivamente ninguno de estos errores, porque, a ver, tampoco es que estaba, no es que estaba el gobierno en una gran crisis, no es que le pillaron un muerto en la cajuela a algún ministro y entonces desviamos la atención. No, por supuesto el gobierno lo ha hecho mal, ha tenido solo malas semanas y por supuesto van a utilizar cualquier cosa, utilizaron lo del Incolao en su minuto. Además lo hacen tan mal que se pasan 3 pueblos, porque entonces ya lo del Incolao tuvieron un punto. Fue un pequeño momento de alivio en su agenda, pero la misma ministra Steiner dijo, en realidad lo están secuestrando, presentó una querella, no podía presentarla, no podía ser parte. Los jueces le dijeron, ¿cómo estás tonta si esto no es un secuestro, no seas idiota, esto evidentemente es otra cosa? Ya, pero claro, porque eso fue lo que pasó, Sí, digamos, el lenguaje sí. jurídico, ya. Esas cosas pasan, pero estamos entrando a discutir la reforma, que es la razón de ser de este gobierno, que además tiene una implicancia que es súper importante. Esta es la demostración de que el gobierno mintió. Yo ayer en el programa, en el ring de la noche de la Sin derecha, filtros. en Sin Filtro, yo les decía, y lo repito porque por supuesto en tono humorístico, pero yo creo que la gente que votó por Kast, no yo no voté por Kast, como puede ser más o menos obvio, la gente que votó por Kast, yo creo que ya está casi cumplido 2 meses, espérense que en unas semanas más, como va a ir al CERNAC A reclamar. a reclamar, No es lo que compré. pero no es lo que compré de manera nítida, no es que interpretable. O sea, todas las intervenciones de José Antonio Kast en campaña, durante todo el 2025, eran los 2 temas fundamentales y había un tercero, que es el de economía, que está bajito. Pero además sin decir exactamente lo que iba a hacer, sino ya. Pero los 2 temas fundamentales, que eran los que ocupaban todas las cosas, es cosa de ver la franja. La franja es lo que pone cada candidato. Seguridad, inmigración. Seguridad, inmigración. Ya nos acostumbramos a que José Antonio Kast dijera, les quedan 90 días, les quedan 70 días, les quedan 30 días. Bueno, han pasado 63 días del gobierno, 63, 0 inmigrante irregular venezolano, que fue lo que él dijo. Yo no estoy de acuerdo, pero la gente votó por eso. Obvio. Entonces vuelvo al punto, Camilo, que planteaba. A mí me parece que después de 2 meses de, no quiero decir de inacción, no tiene que ver con que la oposición no estuviera haciendo cosas, de irrelevancia, ¿ya? Que de alguna manera puede ser entendible, porque bueno, pasar de ser oficialista a oposición, hay un cierto ajuste digamos, de cómo te agrupáis. Antes tenía igual, con críticas o no, pero en el fondo igual estaba el gobierno como para poner un poco. Ahora no, cada partido se manda solo, podría haber ninguna coalición, podría haber cada uno para su santo. Están en esos acomodos, pero bueno, el hecho concreto, visible, nítido, es que durante 2 meses la oposición no tuvo relevancia, la oposición de izquierda y centroizquierda. Y ahora que se empieza a discutir el proyecto estrella, esta semana, que es la fundamental, donde empieza, y lo quieren hacer así. O sea, la reforma de pensiones se demoró más de 2 años, 2 años y medio en su discusión. Y quieren despacharse esto en 2, 3 semanas en la Cámara de Diputados, después en junio en el Senado, y estar el 1 de julio. ¿Qué se creen? O sea, ¿qué se creen? Y ante eso, como la oposición no tiene los votos, no los tiene en ninguna configuración, no los tiene los votos, lo que tiene que tener es apoyo ciudadano. Y esa, a mi juicio, es la razón por la cual vale la pena a ratos hacer estrategias que, en este caso, desvelar un poco la cocina, poner una cuña sabrosa, pero no solo para, más allá del ego que puede tener cualquier diputado, no voy a opinar de eso, poner un tema en discusión que me parece, insisto, que esta semana hemos estado hablando de eso y no solo de si Parisi y Quirós son amigos o son enemigos, porque cada semana van cambiando. Y Darío, hablando de este efecto mediático que ha tenido el plan Tsunami, no sé cómo decirlo, o estrategia la Tsunami. estrategia Tsunami, el gobierno respondió con una estrategia anti-tsunami. Sí. Entonces, para separar un poco el efecto mediático y el efecto concreto que tuvo este paquete de medidas en el tsunami, porque el gobierno respondió con muchas indicaciones sustitutivas que podrían anular este tsunami de indicaciones. Sí. Entonces, primero para que cuentes un poco a la gente qué es, porque hemos hablado mucho de indicaciones sustitutivas, qué son las indicaciones sustitutivas, y si efectivamente este tsunami podría quedar absolutamente bloqueado por estas indicaciones. Puede ser. Entonces ahí volvemos a tu teoría, que es que esto ha servido solamente como para que la oposición tome fuerza y se hable y se para tome que la se hable. discusión, más que para que la mega reforma no pueda avanzar. O sea, te respondo de inmediato, sin mayor conocimiento, porque de hecho no cacho mucho más allá que, por supuesto, digamos,
uno mira siempre el Parlamento, pero no soy ni cercanamente ni asesor, ni analista, ni nada digamos, del mundo parlamentario o legislativo. Para eso me informo más justamente a través de los Danilo Herrera y algunos por ahí, aquí en turno, como corresponde. Y después repito las cosas que él dice, así que espero que tenga Obvio. razón. Ya no, pero antes Tenemos de un eso... audio de Danilo también. ¿Ah? Tenemos un ¿Audio audio de Danilo? de Sí, la sí, reforma. de la mañana. No, a ver, la estrategia de los tsunamis no era para votar la reforma, era para efectivamente, yo diría que tenía dos objetivos, que en realidad están unidos. Empantanar la discusión, alargarla. De hecho, Jaime Araya en el programa dice, y eso es cierto, si tú ves las encuestas, más allá que da lo mismo la calidad de las encuestas, lo importante es ver la misma encuesta en el tiempo. Con el paso de las semanas, la adhesión o la valoración de la ciudadanía frente a la reforma, que siempre es una valoración con desconocimiento, ni nosotros sabemos muy bien, recién empezamos a meter los contenidos específicos de la reforma, ha ido paulatinamente bajando la adhesión. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a conocer, cuando de repente decís, la mega reforma, sí, no, qué bueno, sí, no, los que votan, así estoy pensando el que votó por Cast. Chorreo. Entonces, qué bueno, porque así no, los políticos, sí, que se achique el Estado, no sé qué. Entonces, de repente, quieren terminar Sense. Y de repente hay alguien que dice, yo hace 10 años hice un curso, un par de con franquicias Sense, que en mi empresa hacen, los he tomado. Entonces, cuando tú empiezas a ver el contenido, al menos se abre la discusión. En una de esas, el gobierno abre la discusión, la conocemos, no solamente los especialistas, no solo una élite, sino que efectivamente va por persistencia, bajando, y finalmente uno, hasta el ciudadano más despolitizado, se va enterando de algunas cosas y puede adherir a esa reforma o puede estar en contra de esa reforma. Entonces, la idea de la estrategia del tsunami era ralentizar para que se hable más de la reforma y para ir viendo punto por punto. Entonces, ese, digamos, el objetivo. No es que tuviera la pretensión de que en realidad esto lo iba a votar, sino que lo iba a votar en términos políticos porque iba a ir perdiendo adhesión. Ujú. No porque pudiera eso, evidentemente, provocar cambios en la votación de los diputados y senadores en ambas cámaras. Entonces, ahora cuando viene el gobierno, que eso también o sea, nadie podría quejarse. Lo que pasa es que lo que hace el gobierno es una ordinariez. Ahora, es una ordinariez que responde a otra ordinariez. Lo del tsunami es desde el punto de vista, o sea, es ordinario. No quiero valorar que sea sofisticado. Es creativo, utiliza las reglas del juego, pero por supuesto que es espurio. Es lo que seguramente lo han hablado cada otros días, este concepto del filibustero, que es parte de la tradición norteamericana de alargar una sesión. La estrategia es Kuma. De hecho, yo creo que en ese sentido la gracia de lo que hace Jaime, que probablemente a muchos en la misma oposición les moleste. Yo creo que ahí hay una molestia, porque en el fondo es como, ¿cómo decís que vaya a ser esta ordinaria? Porque él dice las razones. Lo dice, los vamos a hacer sufrir, Transparenta. le vamos a llevar las cuestiones en papel para que se demoren en fotocopiar. ¿Y sabéis qué? A mí me gusta eso, si ese es el punto. Alguien podrá decir, no, porque si tú vayas a hacer eso, no es que siempre tengáis que velar, pero de vez en cuando, yo un poco en los medios de comunicación, pero quizás por eso empatizo con lo de Jaime, yo soy un poco así, po. ¿Cachai? ¿No? Claro. O sea, no te voy a estar diciendo, no, mira tal. No, te cuento la motivación y a veces son espurias. Y a veces las críticas al tal tipo es porque, no sé, eso me parece que es lo que hace Jaime, y eso yo creo que a algunos los molesta, es poco sofisticado. Bueno, responde el gobierno en cambio no lo devela, lo dice sofisticadamente, pero es igual Es o la más misma. De Kuma. hecho, indicaciones sustitutivas suena como sofisticado, Sí. pero en verdad Es es una anti-tsunami. ordinaria. Claro, Una ¿qué es ordinaria. esto? Es un anti-tsunami. Resulta que por ejemplo, un artículo dice, hay que pintar la casa de blanco. Un artículo del gobierno. Este proyecto de ley es, vamos a pintar las casas de blanco de toda la comuna de Putaendo. Ya. Ya. Y entonces, Jaime Araya y los que piensan en la ordinariez de llenarlos de indicaciones dicen, no, que tiene que ser, pero que se pinten de rosado. No, otra indicación, no, que se pinten de blanco hueso. Claro. Otras no solo en Putaendo, sino también en la comuna del lado. Ya, entonces viene el gobierno. Entonces ya, sí, es ordinario porque tenéis que votar cada una y votar no. ¿Quiénes están de acuerdo que se vote en realidad que se pinte rosado? Ya, gana el gobierno, no. Color De blanco hueso. hueso, no. La comuna del lado, no. Queda lo del gobierno. Pero se demoraron en esa pasada 2 horas, su resto. porque además cada diputado puede pedir la palabra y decir, yo creo que el rosado es un color. Ya. Entonces, ¿qué hace ahora? Dios mío. No sé, ya, pero ¿qué hace el gobierno ahora? Yo encuentro que es más ordinario, Más ordinario. pero es legítimo. Dice, ya, yo mismo había presentado este artículo número 1 de las casas en Putaendo pintadas de blanco, lo retiro, lo llevo eso
pongo esto mismo, pero en otro lugar, en la 24, y en la 1 pongo, quiero que se le ponga parqué a todas las casas, invierto. Entonces, todas las indicaciones que yo puse en el artículo 1 se caen porque ya no es el mismo artículo. Sí, pues. Ay, Dios mío. Ya, Y hay que- ahora. y hay que corregir. Ya, ahora. Primero, dos cosas. Con esto termino. Esto es bien técnico, así que se lo No, pero explique está gente que perfecto, sabe. está perfecto Ya. hasta el momento. Sí, yo creo que la gracia es que como yo no entiendo, entonces cuento como lo entiendo. Claro. ¿Ya? Sepan perdonar. Dos cosas al respecto. Uno, es que igual rápidamente anoche, o sea, cambiaron, entonces de repente te cambiaron el artículo 1, entonces rápidamente ahí cambiando y metieron igual, creo que como 200 o más indicaciones sobre el nuevo texto. ¿Ya? O sea, lo hicieron Al anoche, tiro. al Sí. tiro. Al tiro. Ya. Y lo otro, y eso ya es un poquito más interesante para salir de este pantano de flaitería política, es lo que hay, el mundo que vivimos, está en la ley, digamos, ¿ya? Está en la Constitución. Pero lo que sí es un poco más interesante es que aquellas indicaciones que se habían presentado, que no tienen que ver con la modificación de un artículo, sino con un agregado, esas no se caen, se mantienen. Por supuesto, muchas de esas se pueden declarar inadmisibles porque toman atribuciones presidenciales como tema de presupuesto. Pero ahí hay una cosa que yo creo que es interesante. Yo lo he hablado con alguna gente, con algunos diputados y diputadas, porque en el fondo ahí también tú pones, en vista que el gobierno hizo la flaitería original, ojo, de poner una mega reforma y poner cosas que son, o sea, como quiero bajar, porque esta es la verdad, como lo que yo quiero hacer realmente es bajar los impuestos de primera categoría a las grandes empresas del 27 al 23%, entonces en la misma ley, que no tiene nada que ver, digo, recursos para Ñuble, para la reconstrucción. Sí, no, ya es No, claro, porque todo esto parte de una flaitería originaria, original, claro. que es el gobierno metiendo cosas que no tienen relación en un puro programa, donde además todos entendemos, todos nosotros y nosotras, probablemente la mayoría de la gente que anda caminando por aquí afuera por la calle no lo sabe. Nuevamente, por eso la idea de alargar para ir haciendo claridad, quizás no sabe que en realidad el único interés del gobierno es lo que tiene que ver con la variable económica de reducir la carga tributaria de las grandes empresas. Entonces, por eso es que son estrategia tras estrategia. Así que en eso está y habrá que ver en los próximos días cómo queda parado y cómo es la discusión. Pero yo insisto, en aquellas cosas que planteen los diputados y diputadas que sean agregados, en el de alguna manera entrega luces sobre lo que esa oposición quisiera que se hiciera, en el fondo, si tuvieran los votos, que obviamente no los tienen. Y Darío, para ir tomándome de tus palabras, en este mundanal flaiterío de propuesta, antipropuesta de la mega reforma que partió con el gobierno actual, ¿quién sale ganando en esta pelea? Porque recién tú te referías como el gobierno quiere despachar una mega reforma gigantesca, lo cual es una locura. La oposición responde con otra locura que tiene que ver con este tsunami. ¿Quién gana en la discusión ciudadana en esta pasada? ¿Fue un error esta locura del tsunami? ¿Fue un error del gobierno? ¿Quién sale mejor parado en esta flaiteríos van, flaiteríos vienen? Mira, ando muy futbolero, entonces sigamos con la metáfora. Estamos en el minuto 5, 10 del primer tiempo. Efectivamente, no es que eso sea irrelevante, porque de repente entraste paveando y te hicieron 3 goles en los primeros 10 minutos y entonces te hicieron la carrera, o sea, el partido ya Difícil, muy cuesta difícil. arriba. Pero sería difícil decir quién va ganando, porque a mí me parece que, primero, por supuesto, en general los gobiernos son los que más sufren, porque sufren semana a semana, porque tienen, como me gusta decir a mí, el peso de la prueba. Es decir, ellos son los que tienen que demostrar que están gobernando bien y todo. Y el gobierno tiene hartas dificultades. Y por lo tanto, el gobierno igual sufre si la cosa va lenta. Por ejemplo, Kast, otra cosa espuria. ¿Por qué esta prisa así pero enervada? Porque, ojo, fueron primero los diputados oficialistas, por eso citaba yo a Agustín Romero, hay incluso unos reels, unos memes circulando muy divertidos, porque Agustín Romero también mostró la cocina sin querer queriendo cuando la semana pasada en la Comisión de Hacienda, era el presidente republicano, el presidente de la Comisión de Hacienda, como quería que los parlamentarios quería generar mayoría para cerrar la sesión de la comisión, pese a que había palabras pedidas, entonces empieza, y ustedes lo habrán visto, haciéndole así. Haciendo Ujú. el gestito. Así el gestito, cerrando el ojo, Ojito guiño, cerrado. para decir, bueno, entonces nadie más, diputado, y cierra la discusión. ¿Tiene atribución para hacerlo? Tiene atribución para hacerla. ¿Es ordinario? Es ordinario. Deja que avance la discusión. Entonces,
es el gobierno el que quiere adelantar la discusión. ¿Por qué? Aquí viene lo otro espurio. Porque el presidente de la República tiene la primera cuenta presidencial el 1 de junio. Sí, po. Eso es en 17 días más. Y lo que quieren mostrar, quieren terminar de despacharlo en la Cámara de Diputados para que ya vaya como por un tubo y él pueda decir, bueno, ya la mega reforma pasó, imagínate. Ya tiene el 50% del camino hecho. Pasó la Cámara de Diputados, que además donde más se le pueden trabar. Entonces el 1 de junio él quiere decir. Y para eso necesita sacar esta gigantesca y muy relevante, y a mi juicio muy dañina reforma, en 2 semanas, en esta y en la próxima. Entonces, no. Entonces, cualquier estrategia que implique ralentizar ese proceso, bienvenido sea. Y no me digan que porque un diputado lo menciona en un podcast se cae la estrategia. No, no es así. Eso no es así. Lo devela y hace que fuego sea cruzado. Y a mí me parece, insisto, que eso tiene cierta utilidad.